Hola, soy Luis Gulín Iglesias, secretario provincial de Migración del Partido Socialista en la provincia de Orense. Soy hijo de migrantes, nací en Alemania y es un país donde he vivido yo casi 25 años, repartidos entre las ciudades de Hannover y Düsseldorf. Hoy os voy a hablar de un tema que es de máxima importancia para los retornados que vivan aquí en España o para cualquier persona que perciba en España una pensión de jubilación de Alemania. Os voy a hablar lo que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021, que es la llamada Grundrente, traducido al español, la pensión básica. ¿Qué significa la pensión básica? El gobierno de gran coalición de Angela Merkel ha aprobado que a partir del 1 de enero aproximadamente 1,2 millones de personas se pueden beneficiar de una pensión básica. Eso se debe que se ha descubierto en los últimos años que hay muchos jubilados en Alemania que con sus pensiones de 600, 700 o 900 euros no llegan a fin de mes. Por una simple cuestión que es distinta en España, que la gran mayoría de los jubilados en Alemania viven de alquiler, no tienen propiedades y por eso con el aumento de los gastos de alquiler, el coste de vida, sus pensiones no cubren los gastos de vida. Es una de las razones por que se ha acordado la introducción de la pensión básica. Como hemos dicho, se pueden beneficiar 1,2 hasta 1,5 millones de personas. ¿Quiénes se pueden beneficiar? Pues todos los que cobran una pensión de jubilación, de vejez, de incapacidad, huérfano o de viuda. ¿Cómo se puede acceder a ello? De momento hay que decir, no hay que solicitarla. Eso se debe a que la propia Seguridad Social alemana hará un cribado de la base de datos que tiene de los 25 millones de personas y según los requisitos y criterios que vayan a establecer. ¿Cuáles son los requisitos y criterios para que se te pueda conceder esta pensión básica alemana? 1. Tener como mínimo 33 a 35 años cotizados. 2. Orientativamente, no es vinculante ni matemático, los que hagan una declaración individual aquí en España, el límite de pensión o de ingreso debe ser 1.250 euros mensuales. Digo que es orientativo, después explico por qué. Y los que hagan declaración conjunta son 1.950 euros al mes. ¿Solo se pueden beneficiar de esa pensión básica los que residan en Alemania y no en España? No. La pensión básica también se le puede conceder a las personas que residan en España. La diferencia que puede haber cuando recibas una comunicación que tendrás que enviar una declaración de la renta a la Deutsche Rentenversicherung, que es la seguridad social que te paga allí la pensión, para verificar si efectivamente tienes derecho a esa pensión básica. ¿Por qué? Por los que residen en Alemania, la Seguridad Social alemana ya hace un cruzado de datos con la agencia tributaria y otros organismos para saber qué ingresos tienes respectivamente. Aquí, a la información de la agencia tributaria española, a tu declaración de renta, pues no pueden acceder. Entonces, a 33 a 35 años, límite lo que hemos establecido, y vais a recibir una carta donde os comunicará que tienes derecho a esa pensión básica, pero que necesitarán unos datos, que en este caso va a ser declaración de la renta. No se va a tener en cuenta las propiedades inmobiliarias que tenéis. Eso fue, digamos, una pequeña fricción que hubo antes del acuerdo, si se veía incluir en la evaluación de esa pensión básica los pisos, casas, bajos, alquileres, etcétera, etcétera, que tengas. No, solo los ingresos que tengas, digamos, de rendimiento de trabajo o de rendimiento de pensiones, como se suele decir. Entonces, ¿cuándo entra eso en vigor? El 1 de enero de 2021. ¿Ya vais a recibir automáticamente esa información? No. Lo que se va a hacer los primeros 6 meses, de enero a julio, según cálculos de la Deutsche Rentenversicherung, es primero que se pagará a aquellos que entran en pensión el 1 de enero de 2021 por primera vez, y a partir de julio, según el cribado, según la limpieza de datos que tengan que hacer, porque son más de 25 millones de personas que tienen que hacer limpieza de datos y cruzarse las informaciones, a partir de julio de 2021 empezarán a mandar información y cartas a aquella gente que está cobrando la pensión años anteriores. Lo más tarde, se estima que hasta diciembre de 2022
todas las personas estén ya, digamos, catalogadas y, digamos, controladas, que tengan derecho a esa pensión básica. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna gestión ante un abogado, gestoría, asesoría, etcétera, etcétera. No es necesario, os mandarán una carta. Puede pasar lo siguiente, que vosotros estuvieseis en Alemania solo 28 años cotizados. Entonces no tengo derecho. No, ojo al dato, que los que cobren pensión de Alemania y estén residentes en España se pondrán en contacto con la Seguridad Social Española para ver si tenéis también años cotizados en España. Si solo tienes 28 años de cotizados en Alemania y la Seguridad Social certifica que tienes con mínimo 7, pues también esos 7 años se sumarán a los 28 para que tú llegues a los 35 años mínimos, siempre viendo qué ingresos tienes. Repito, habrá que presentar declaración de la renta, entonces se tendrán en cuenta esos detalles. Entonces, importante, no alarmarse, no hacer gestiones, ya sea social ni gestoría. Os van a mandar esa carta. Esa carta os comunicarán que tenéis derecho a esa pensión básica, pero necesitan la declaración de la renta para saber en qué cuantía. Un ejemplo así básico. Una persona que ha cotizado 35 años en Alemania y cobra una pensión de 532 euros al mes. Por unos cálculos que ellos hacen allí en la Seguridad Social alemana, puede llegar a subir hasta 900 euros al mes. Entonces, la subida máxima que se puede dar es a 400 euros. Eso es, digamos, que tengáis en cuenta para las personas que cobréis o que tenéis unas pensiones bajas. Obviamente, el comentario, la crítica que se puede hacer, hombre, si una persona para 35 años cobra 530 euros, las personas que cobran a lo mejor 400 y solo han cotizado 30 no tienen derecho. Obviamente, pues no tendrán derecho. En un sitio había que poner el corte. Es criticable, será injusto, pero de momento está establecida así la legislación alemana. Pues eso es lo que hay que tener en cuenta. Repetimos, se tendrá en cuenta también los años cotizados en España. Si no llega a la cantidad suficiente, se os mandará una carta y empezaréis a cobrar lo más tarde, finales de enero o finales del año 2021 o el 2022. Ojo, importante, ejemplo así muy drástico, que os conceden la pensión básica en octubre de 2022. Cobraréis desde el 1 de enero de 2021 los retrasos. Ojo al dato con Hacienda, Agencia Tributaria luego. Eso tenéis que en cuenta. ¿Que vais a cobrar todo de un golpe o posteriormente? No, según dijo la Deutsche Rentenversicherung, vosotros seguiréis cobrando la pensión normal, digamos 400 y 600 euros, y después habrá un segundo ingreso de esa pensión básica. O sea, no os van a aumentar la pensión y la vais a cobrar en un único pago. No, vais a cobrar la pensión normal como siempre, y después un segundo pago, un segundo complemento adicional, según lo que han dicho, a lo mejor puede cambiar, de esa futura pensión básica. Entonces, ten en cuenta, si os conceden la pensión allá por julio o agosto o septiembre del año que viene, vais a cobrar los retrasos desde el 1 de enero. Pero, ojo, hay que declarar a Hacienda si sobrepasáis los límites establecidos. Que no quieres esa pensión básica, no va a ser posible renunciar a ella. ¿La vas a cobrar sí o sí? No digo, pues renuncia porque voy a pagar muchos impuestos. No, la vas a cobrar igual. Eso va a ser inevitable. Pero bueno, hay que hacer los cálculos respectivos. Si no pasáis los 14.000 euros establecidos o no tenéis aquí, digamos, una discapacidad que os baje la base imponible, etcétera, etcétera, pues tendréis, digamos, esa pensión concedida. Eso es todo, y cualquier información o aclaración pues podéis escribir al correo electrónico del Partido Socialista en la provincia de Orense, que luego saldrá ahí en pantalla, y estaremos a vuestra disposición para cualquier duda. Cualquier novedad que haya, pues emitiremos otro vídeo informativo.